Todas las iniciativas que conformaron la vasta obra de Calles se articulaban en torno a un gran eje rector: la educación para el desarrollo de México. Habiendo sido maestro rural, Calles sabía que la única palanca de la equidad y la inclusión social era la educación. Por ello, desde que era gobernador de Sonora, hizo de esta su prioridad. Y cito: el único remedio para curar el gran número de males que afligen a la sociedad es la regeneración por medio de una enseñanza integral. La base del porvenir es la educación. De la mano de los maestros, aliados fundamentales de su proyecto, Calles promovió una educación útil para la vida, que uniera la teoría y la práctica de una pedagogía de aprender haciendo en beneficio de los alumnos. Fundó las escuelas rurales, previamente casas del pueblo, como eje de la integración nacional. A través de ellas se propuso poner en manos de la población rural, según sus propias palabras, las armas del progreso y de la civilización. Expidió una ley para que todo centro urbano donde hubiera al menos 20 niños contara con una escuela elemental. Entregó útiles en la Sierra Madre y dio un impulso a la formación de los maestros de México. También creó la educación secundaria con el fin de democratizar la educación y ofrecer salidas a los jóvenes que no tuvieran la oportunidad de realizar estudios profesionales. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se ha enfrentado al reto de reconstruir el Estado mexicano tras el extravío que sufrió después de la primera transición democrática, cuando fue cooptado por poderes fácticos e intereses ajenos al bien común. El presidente de la República se ha enfrentado a este desafío con seriedad, serenidad, audacia y determinación. Con una gran visión y realismo, ha sabido sobreponer el interés de México a los intereses particulares, más allá de coyunturas políticas o la búsqueda de popularidad. Desde el inicio de su gestión, tuvo claro que a pesar de la exitosa apertura comercial y política de México en las últimas décadas, era necesario reformar una serie de instituciones económicas, sociales y políticas. Fue con esa visión que el segundo día de su gobierno nació el Pacto por México como un gran acuerdo democrático que permitió superar el impasse en que se encontraba el país y sobreponer el bien común por encima de los intereses partidistas y particulares. Con una agenda ambiciosa pero realista, el Pacto por México hizo cambios profundos en materia de finanzas públicas, banca, energía, telecomunicaciones, competencia económica, mercado laboral, régimen político electoral, transparencia, justicia penal y, desde luego, en educación. En suma, los cambios impulsados por el presidente Peña Nieto han sentado las bases para construir en el siglo XXI un México en paz, un México incluyente, un México próspero y, al igual que Calles, un México con una educación de calidad para el desarrollo. Como en su momento el proyecto de Calles, los esfuerzos de este gobierno se articulan en torno a un gran eje rector: la educación. El objetivo es construir, de la mano de los maestros, aliados fundamentales de este proyecto, un nuevo sistema educativo que incluya a quienes habían quedado excluidos. Los niños y los jóvenes que ahora tendrán acceso a una educación de calidad. Los maestros que ahora podrán progresar a partir de su propio mérito. Los padres de familia que ahora tienen mayor espacio y participación. Y, por supuesto, los adultos que estaban en rezago educativo, que ahora tendrán más oportunidades de concluir sus estudios. Esto implica la recuperación de la Rectoría del Estado en materia educativa, rectoría que fue entregada a intereses particulares
en la primera década de este siglo. Implica transformar un sistema clientelar y corporativo para crear un nuevo sistema de obligaciones y derechos claros, transparente y sustentado en el mérito. Un sistema que permita a los maestros tener una carrera de acuerdo a su mérito, de acuerdo a su esfuerzo, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus conocimientos, para seguir evolucionando y mejorando a lo largo de su carrera. Sacar a las escuelas del abandono, tanto en materia de infraestructura como en su organización. Es decir, romper con el modelo vertical y rígido de la escuela burocrática y autoritaria para construir una nueva escuela abierta, democrática, donde los niños aprendan a aprender y sean felices. Acabar con la simple acumulación de conocimiento y con la memorización para que los niños aprendan a razonar, porque eso nunca se olvida. Que desarrollen las habilidades y los conocimientos que requieren para triunfar en el siglo XXI. En pocas palabras, lo que queremos, lo que buscamos, es educar para la libertad y para la creatividad. Eso, todo eso, es la reforma educativa. Al igual que el callismo en su momento, el proyecto del presidente Enrique Peña Nieto enfrenta importantes retos. El entorno internacional es complejo y volátil, afectando las relaciones internacionales, la estabilidad monetaria y las finanzas públicas. Al igual que en la época de Calles, por razones ajenas a nuestro país, la caída en los precios del petróleo implica restricciones presupuestales importantes. La situación política interna también implica retos. Como en tiempos de Calles, hoy enfrentamos ataques populistas y demagogos de expresiones radicales, tanto de izquierda como de derecha. Al igual que en aquel entonces, la derecha radical busca recuperar privilegios perdidos y sobreponer intereses particulares al bien común. De la misma manera, la izquierda radical busca destruir lo que tanto trabajo nos ha costado construir a todos como nación. Por ello, hoy, como en los tiempos de Calles, la respuesta a estos embates debe ser la unidad nacional y la reconciliación entre los mexicanos. La claridad, la firmeza y el realismo del general Calles de mantener contra viento y marea y más allá de coyunturas el objetivo de reconstruir el Estado para alcanzar la paz, la estabilidad y el desarrollo son una pedagogía fundamental para nuestros tiempos. Una pedagogía para la política de altura, es decir, para la creación de sentido político. Sentido para hacer nuestro el pasado, sentido para hacer inteligible el presente y sobre todo, sentido para imaginar y dar dirección al futuro. Esa política de altura es la que despliega el auténtico político. Como dijo alguna vez don Jesús Reyes Heroles, y cito, el propósito del auténtico político es crear las condiciones para hacer las cosas, para que las cosas sucedan. Y en ese sentido, Plutarco Elías Calles fue un auténtico político porque creó las condiciones para reconstruir el Estado mexicano del siglo XX. De la misma manera que hoy el presidente Enrique Peña Nieto ha sabido crear las condiciones para hacer los cambios que exige el siglo XXI. Hoy como ayer, ante turbulencias internas y externas, la pedagogía que nos dejó el general Calles, la pedagogía que nos dejó el maestro Calles, es que frente al deterioro de las instituciones y la amenaza del pesimismo, no hay que resignarse, sino todo lo contrario. Hay que actuar con realismo y con audacia en favor
de la renovación institucional del país. Muchas gracias.